Ok, está bien. Doctor, bueno, primero, ¿cómo lo ha tratado la vida? ¿Cómo van esos casos? ¿Cómo va su vida como doctor en este primer mes del año? ¿Hay más casos que te encuentras, tú que eres intensivista, con tantas enfermedades raras que están saliendo, dengue, y yo que sé que otras más, porque ya no son trancazos, yo no sé qué es eso, pero te agarra y te saca la madre, hermano? Sí, bueno, a nivel de terapia intensiva lo de siempre. Corazón, neumonías, accidentes de tránsito, Este es un mes bravo de accidentes de tránsito, motos, vehículos y delincuencia, ¿no? Tenemos también pacientes relacionados con sicariatos o intentos de sicariato. Esas cosas, ¿no? Y bueno, lo común, ¿no? Enfermedades cardíacas, operados de corazón, eso en cuanto a terapia intensiva. Y a nivel de consultorio, pues muchos cuadros respiratorios, ¿no? Sí, eso es lo que veo también yo. La gente habla de influenza y de COVID, pero tenemos cientos de virus que causan cuadros similares, entonces gente obviamente no tan grave, pero que también molesta porque interfiere con el trabajo, familia, contagios intrafamiliares, se convierte en un círculo vicioso. Tú que fuiste un doctor obviamente tremendamente importante en la pandemia, que no me quiero ni acordar de esa pandemia bendita, pero que conoces bien el COVID, ¿este COVID es lo mismo y es tan fuerte como el resto de virus? No. O sea, un cuadro de COVID hoy por hoy es muy similar a una gripe común. Generalmente síntomas son muy difíciles de diferenciar. No hace mayor diferencia el testeo de saber si es o no es, porque para lo único que me sirve es para dar recomendaciones de aislamiento, de contagio. Pero de ahí el tratamiento es sintomático. El diagnóstico sí es importante cuando está sospechando influenza, o sea, digo, como médico, hay gente que me llama un poquito muy tarde, porque sí hay un tratamiento para influenza, que es un tipo de virus que causa un cuadro gripal. Generalmente cuadros como un trancazo de fiebre muy alta. No son todas las gripes influenza. No todas son influenza. Influenza es un subtipo muy, muy particular. Sí hay un antiviral, hay un fármaco que se llama oseltamivir, es el ingrediente, distintas marcas comerciales. Y es un fármaco muy efectivo a mi gusto y en base a lo que está publicado, ¿no? Acorta el tiempo de duración de síntomas tremendamente, baja la intensidad de los síntomas. Entonces, cuando te enteras que alguien tiene un cuadro compatible con influenza, confirmas que es influenza y lo tratas, el tipo está mejor en los 2-3 días versus 7 o 10 días. A veces puede realmente alargarse estos cuadros gripales causados por influenza y te pone en la cama. Te voy a preguntar algo de esto. Aquí vienen bastantes doctores, no voy a decir cuál de los doctores, no recuerdo tampoco cuál fue, pero a algunos le escuché en el tema este de COVID, te suelto esta por ejemplo, que una de las cosas que se descubrió, se entendió después del COVID, es que las personas que tenían altos niveles de testosterona manejaron mejor la enfermedad que los que no, o esto es cualquier cosa. No, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. No hay tal confirmación. Inclusive te podría decir que hombres de edad media, estoy hablando entre los 40 y los 65, probablemente fue los que vi sufrir más durante la etapa de COVID, acabar en terapia intensiva y más graves. No creo que hay esa data para poderte decir ese comentario. El COVID no es el mismo. El COVID, obviamente, hoy día hablaba con alguien y me decía, ¿será que me vacuno para COVID, por ejemplo? Y te diría, no, yo no estoy seguro, hay que individualizarlo, ¿no? Tengo un paciente mayor que es inmunodeprimido porque tiene diabetes, o sea, tiene defensas comprometidas, tuvo un cáncer, exfumador, y bueno, ese paciente a lo mejor no quisiera que le dé COVID, y el balance entre el beneficio y el riesgo es claramente a favor de vacunarlo. Pero un adulto joven de 35 años, no fumador, deportista, tiene que vacunarse para COVID hoy por hoy, te digo no. En la época Pepa de COVID 2020, 2021, teníamos que vacunarnos todos, porque teníamos cepas muy agresivas en cuanto a la predilección de causar neumonías, de acabar en terapia intensiva, y querías prevenir eso. Pero esas cosas van cambiando y eso es algo que a la gente le molesta y comienza a crear dudas. Es que ¿por qué me cambian la recomendación? Antes sí era vacuna, ahora no. Bueno, la medicina tiene que cambiar, pero si no vamos a hacerle huecos para hacer lobotomía a la gente en la cabeza. Absolutamente. Y nueva data, nueva información, nuevas recomendaciones. Así es, eso es todo. Me acuerdo una vez, siempre cuento lo mismo, una vez que estuve en una clase de astronomía, no me preguntes por qué cogí ese elective Después hablamos de eso. Sí, pero cuando estaba en esta clase, lo primero que dijo el profesor cuando entró es, hay 3 universos, 2 en expansión y 1 recogiendo. Usted dice,
Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Tico Tico? ¿Que me mentiste? Todas las vainas. Pon el micrófono, por favor, a Daniela, que no escucho. Sí. Ahí estoy, ya. Ahora sí me escucho, ya. Gracias. Entonces, bueno, pero nuevamente también es según lo que van viendo, ¿no? Y yo sí entiendo, pues obviamente que tiene que haber una evolución. Y como hablamos en entrevistas anteriores contigo, una evolución más rápida gracias al tema de tecnología que hoy te permite, pues, hacer un análisis realmente importante dentro del cuerpo, pues, ¿no? Y de recolección de datos y de análisis de esos datos. Como dices tú, con inteligencia artificial y tantas otras herramientas, que es lo que ayudó realmente en la época de COVID, volviendo a lo de las vacunas, ¿no? ¿Por qué se logró sacar una vacuna tan rápido cuando normalmente te demoras X? Porque se moría la gente, pues. No solo eso, sino que había tantos casos. Tú, por ejemplo, si yo quiero comprobar que mi vacuna para prevenir papilomavirus, para prevenir cáncer cervical, funciona, tengo que vacunar a niñitas entre los 10 y los 15 años. Tengo que esperar 10 a 15 años a ver si les da o no les da. Se contaminan. Claro. Si a esas les da. Te demoras 30 años en eso, ¿no? Claro, cuando tienes una patología que estaba ocurriendo todos los días y vacunabas a 1 millón de personas en un mes, era muy fácil tener data y analizar esa data y sacar información. Además, algo que me dijiste fuera de micrófono en algún momento me pareció que es verdad. La gente dice, no, pero mira, dice, ¿cuántos casos hay que les pusieron la vacuna y les ha salido efectos secundarios? Claro, pero dice, ¿cuántos casos sobre la base de cuánta gente? Pues? Ese es el punto, ¿no? Todas las vacunas tienen efectos colaterales, desde las cosas que le ponemos a nuestros hijos hasta las vacunas de COVID. Son vacunas muy distintas, ojo, eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? La vacuna clásica, si podemos dar una clasecita cortita de biología, coges un virus, para darte un ejemplo de un virus, y lo que hacen los científicos y los biólogos y microbiólogos es atenuar, decimos. Lo van debilitando el virus. Ese es un tipo de vacuna. Lo debilitan, lo van como diluyendo, por decirlo así, al punto suficiente que si entra a mi cuerpo no genera enfermedad, pero suficientemente agresivo para que mi cuerpo genere una respuesta. Y al generar una respuesta creo anticuerpos para pelear el virus. Entonces la siguiente vez que viene el virus, yo ya tengo los anticuerpos y me puedo proteger de esto. Esa es la vacuna clásica. Y después hay virus con virus muertos, simplemente coges parte del virus, eso lo pones lo incorporan, ponen una vacuna, y en la vacuna entonces el cuerpo siente que entró estas proteínas que parecen el virus X y generó anticuerpos para el virus X. El día de mañana que entonces esa vacuna es el sistema antiguo. La vacuna de COVID, las que fueron más utilizadas, que se llaman mRNA, esas tienen, o RNA mensajero, es como mandarle una señal a tu célula, es como un email a tu célula. Tus células cogen y producen unas proteínas en base a lo que la señal que me dijo el... Ok, una paloma mensajera llegó ahí. Sí, entonces las células comienzan a producir estas proteínas y esas proteínas son igualitas a lo que estaba en la parte de afuera del virus. Entonces es loquísimo. Pero obviamente es tecnología nueva. Tú me puedes decir, sí, hay side effects. Hay efectos colaterales. Estos efectos colaterales son relativamente bajos, son muy bajos. Puede ser, por ejemplo, en el caso de trombosis, depende de los estudios que leas, tan bajos como la posibilidad de que tengas un trombo letal. Puede ser 0.0001%. Por ciento de los casos. Pero si vacuno 6 billones de personas, claro, te van a salir. Lo que pasó. Es lo que pasó, vacunamos a 6 billones de dosis de vacunas, se dieron en un lapso de año y medio. Entonces, porcentualmente, ese 0.01 va a representar algunos miles de casos. Claro. Y entonces nos va a tocar escuchar y ver estas tragedias. Pero ¿cuántas vidas se salvaron con la vacuna de COVID? Ok, cuando tú me hablas de la vacuna de COVID, acá vas a hablar del tema celular que me parece sensacional. Asumo que no es la única vacuna que funciona de esta forma con este sistema nuevo. Y las células cancerígenas son, pues, obviamente la razón por la que el cáncer fue tan complejo de manejar en la antigüedad. Hoy en día sigue siendo, pero sí, ya se están incorporando este mismo tipo de tecnologías con mRNA mensajero, inmunoterapias, en las que realmente, literalmente diriges tu tratamiento, o se llaman target cells, esas células dianas, y coges y dices, bueno, estas células malas están expresando estas proteínas en su superficie. Ahora puedo crear un anticuerpo, son anticuerpos monoclonales, tipo medicamentos como los que se usan para enfermedades reumáticas, que van y ataquen solo esas células. Exactamente. Con menos toxicidad, entonces ya no es la quimioterapia. Claro, pues ya no te mata. Entonces están haciendo todas estas cosas. Los avances en los últimos 10 años, y te lo digo, yo no soy oncólogo, pero soy intensivista y soy clínico, y me tocó vivirlo de cerca por mi papá. Y mi papá murió de un cáncer avanzado,
que en el momento que se lo dio a él, la sobrevida era lo que le pasó a él. Él vivió 14 meses. Pero hoy por hoy gente igualita como él está viviendo 6 y 8 años. No, claro, es una barbaridad. Pero fue hace 10 años. Hace nada. Hace nada. Hubo un cambio tremendo en terapias y en farmacología. O sea, esa es la evolución que estamos viviendo y tenemos, gracias a Dios, día a día, pero es complejo. Entiendo. Estamos hablando con el doctor Enrique Boloña. Estamos hablando de mitos y verdades. No, mentira. Estamos hablando estoy tratando de canalizar muchas preguntas que veo y que escucho en este mundo que vivimos de teorías de conspiración, que es de locos, ¿no? A ver, estamos en un mundo en el que absolutamente todo lo que uno hace, hay una versión perfecta que está en las redes, sí, que si uno no la hace, uno es un animal. O sea, uno está fuera de todo. Y nuevamente, entre una de las cosas que se hace es el doctor guapo, porque ahí no se juzga por cuál es bueno o malo, sino el guapo, el que tiene buena iluminación y habla bonito, es el que uno sigue. Y dicen, mi mamá que es una persona, sobre todo las personas mayores, como que son muy, muy susceptibles a estas cosas porque no tienen el filtro, ¿no? Me dicen, mira esta chica. Y yo le digo, mami, te voy a enseñar 3 veces este video. Y él, si ves que es medio texto, la boca, mírale por favor. No son personas, claro. Esto es inteligencia artificial. Pero bueno, Dani, tenías tú una pregunta, ¿no? Claro que sí. Sinceramente, he estado leyendo mucho sobre lo del metaneumovirus, sí, ¿ya? Y en sí la gravedad no es alta, por lo que he podido leer, como la parte del COVID, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir tú sobre eso? ¿Estamos a la entrada de algo que se puede convertir en una pandemia, una emergencia sanitaria? Si algo aprendí en la época de pandemia es tratar de no ser Nostradamus y tratar de adivinar qué va a pasar, pero científicamente y basado en mi limitado conocimiento del tema, te diría que no creo que va a ser. Esto fue simplemente un stunt publicitario en la época perfecta. Porque está en México también ya. Sí. Ojo, metaneumovirus tenemos en Ecuador, sino que no testeamos. Okay. Es uno de los virus. Cuando te hablo que un cuadro gripal te lo pueden causar cientos de virus, uno de esos es eso. Es ese, okay. Eso pasa todos los años. Lo que pasa que antes de las elecciones. Ahorita ¿qué pasó? Perfecto. Comenzaron a haber muchas gripes. Comenzaron a testear a ver cuál era. Mira, es un metaneumovirus el que está predominando este año. Pero el próximo año es un rinovirus y el próximo año es un enterovirus. Son muy parecidos. Gracias a Dios, cuando nosotros tenemos cuadros infecciosos, hablamos de cuadros respiratorios altos y bajos. Si compromete o no los pulmones. Si se va a limitar a garganta, es mucho menos grave. Gripe, claro. Gracias a Dios, metaneumovirus causa muy pocas neumonías, que era el problema grave con COVID. Avanzaba muy rápido, sobre todo ciertas variantes tenían mucha predilección por receptores a nivel pulmonar y ya no tanto respiratorio alto. Entonces causaban neumonía y es lo que realmente te mataba. Aparte de los otros, el impacto sobre el sistema vascular y lo demás, ¿no? Te pregunto algo sobre el tema respiratorio más allá del tema de los virus. Tengo mi cuñado mi hermana vive en México y me acuerdo que me contaba mi cuñado que tenía horas para salir a correr, no podía salir a correr en todas las horas por el tema de la contaminación. ¿Ya? Nosotros ya estamos en una ciudad de ese nivel de contaminación, de creer que salir a correr en vez de volverse saludable en una hora pico y en una calle miserablemente transitada es más malo que bien. Yo pensaría que no todavía, pero seguramente vamos a eso. El parque automotriz guayaquileño es una locura, ¿no? O sea, yo creo que si tú corres por la Plaza Dañín, yo no creo que te estás haciendo bien, pues, yo creo que te estás matando primero. Es totalmente. Ok, esa es pregunta. Pero bueno, ahora vamos a entrar al capítulo, Joe Rogan, ¿no? Esto, o digamos a todos estos doctores y actores. Pero antes de eso, vámonos con un corte, vámonos con una canción, ¿les parece? Ya tú estás de música, estás de viernes, ¿no? Y te estás ocupado, te veo cansado. Yo creo que tú quieres escuchar música. ¿Qué quieres escuchar? No, a mí me gusta tu gusto musical. Yo manejo generalmente con ustedes en el carro. Está bien, pon Me and Julio Down in the Schoolyard. Esto es una canción de la película Royal Tenenbaums. ¿Te acuerdas de esa película? Claro, buena, ¿no? Qué buena película. Buena. Esto es Paul Simon. Ya regresamos, estamos en vivo desde el estudio.